Bien, quiero hacer una pequeña recapitulación del estudio pasado, de señalar los símbolos que estuvimos presentando. Sabemos que hablamos de una puerta abierta en el cielo, Apocalipsis 4:1, lo cual es una referencia al rapto de la iglesia. También hablamos de la voz de trompeta, otra referencia del rapto de la iglesia. La tercera referencia, esa frase sube acá, estuvimos también mencionándola. Un trono en medio del cielo con uno sentado en el trono. Eso era importante porque quiere decir que ya Él está listo para juzgar y traer justicia a la tierra y al mundo. Dentro de ese trono estuvimos hablando de dos piedras preciosas que quizás leemos de ella y no sabemos su significado, que es el jaspe y la cornalina. El jaspe, que es de color transparente, nos está hablando de santidad, veracidad, justicia que hay en Dios, que son atributos que deben de ser satisfechos. Y la cornalina, que es de color rojo, habla de la sangre de Cristo, que precisamente es lo único que nos justifica a nosotros los hombres. Si hay una multitud allí, es gracias a la sangre de Cristo. Y eso está representado en esas dos piedras. También el arco iris alrededor del trono, que se vio muy diferente al arco iris de Génesis 9:13. Sabemos que el arco iris de Génesis 9:13 es multicolor, y lo que está representando es que ya Dios no iba a volver a enviar un diluvio al mundo, sino que lo próximo va a ser por fuego. Precisamente estuvimos siendo testigos de la devastadora que ocurrió ahí en Texas. Imagínense eso en el mundo entero. Dios dijo ya no más, y por eso hizo el arco. Pero este arco es de color verde esmeralda y tenía un significado. El significado es que el verde significa vida y el arco nuevo comienzo. O sea, va a ser todo nuevo para los que vamos a habitar la Nueva Jerusalén. Aparece una frase que dice: del trono salen relámpagos, truenos, voces. No se dicen qué contenido tienen eso, pero supuestamente quiere decir que se están presentando el juicio delante de Dios. Que delante del trono ardían 7 lámparas. Esas 7 lámparas es la iglesia, otra evidencia más del rapto. Presenta un mar de vidrio como cristal. Estuvimos hablando que eso habla del tipo de vida que vamos a tener los habitantes en el cielo, que va a ser una vida pacífica en totalidad. Y quedamos hoy en seguir tratando sobre todo los 4 seres vivientes y los ancianos que aparecen en ese capítulo 4 de Apocalipsis. Estamos en el versículo 7. Apocalipsis 4, 7. Bueno, vamos a leer del 6 en adelante. Dice: delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, ya eso lo estuvimos interpretando, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay otros aspectos interesantes en este capítulo que tenemos que tratar, sobre todo estos 4 seres vivientes. Dice que se encontraban junto al trono, alrededor del trono, y que estaban llenos de ojos. Dice por delante y por detrás. ¿Quiénes son? Estos son querubines. Se distinguen de los serafines que aparecen en Isaías 6. El hecho de ser 4 está indicando los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Por qué? Porque los ángeles van a llevar a cabo las órdenes de Dios del juicio sobre la tierra. Y quiere decir que el juicio de Dios viene sobre todo el planeta, sobre todos los habitantes de la tierra. Y que ellos llevan a cabo las órdenes de Dios por todo el mundo. Los querubines son ángeles de alto rango. Es un orden de ángeles que casi siempre se dedican a guardar la santidad de Dios. Por eso son tan utilizados en el libro de Apocalipsis, porque se trata de la santidad y la justicia de Dios, la que está en juego y la que va a ser vindicada y va a ser restablecida. Estos querubines se mencionan solamente 3 veces en las Escrituras, solo 3 veces. Se mencionan en Génesis 3:24, recuerdan que fueron los que Dios puso a cuidar del árbol de la vida y que estaban previniendo de que Adán y Eva comieran de ese árbol, Génesis 3:24. También aparece en la visión que recibe Ezequiel 10, del 15 al 20. Son diferentes a los querubines que aparecen en Ezequiel y primeramente entendemos, porque la naturaleza de los ángeles es espiritual, pero ellos hay veces pueden aparecerse, ellos tienen esa capacidad de aparecer, tomar figuras. Y estamos tratando de entender aquí que las figuras que aparecen es porque son teofanías, que lo que nos están es indicando algo. En Ezequiel capítulo 10, los 4 querubines que aparecen tienen 4 caras, pero cada querubín tiene las 4 caras. ¿Entienden la diferencia? Inclusive yo he traído una pancarta con una preciosa imagen de la autora que refleja estos querubines y ustedes pueden ver las 4 caras en cada uno de ellos. A diferencia de esto, que estos, cada uno tenía una cara distinta. Y eso tiene un significado que es lo que vamos a proceder a hablar. O sea que son solamente 3 veces que aparecen los querubines en Génesis 3:24, Ezequiel 10, 15 al 20 y Apocalipsis 4, 6 al 8. Porque estos seres vivientes son parte de esta visión por los deberes que cumplen. Repito, ellos son los que guardan, vindican la justicia de Dios, que es lo que se va a llevar a cabo a través de los juicios que vienen a la tierra. También simbolizan la misericordia de Dios, ayudan en la administración del gobierno de Dios. Ellos también estaban presentados, no como que aparecían, pero representados en el arca del pacto. Recuerden que el propiciatorio tenía una tapa y tenía 2 querubines así inclinados y mirándose. Lo que está representando es el gobierno de Dios. Y también hay muchos pasajes en la Biblia que dice que la gloria de Jehová se manifiesta entre querubines. Pero ahora vamos a tratar los detalles característicos de estos seres. ¿Por qué? Porque revelan la naturaleza que están representando. Dice que el primero era semejante a un león. Sabemos, todos lo conocemos, que como dice que el león es el rey de la selva. Hay quienes dicen, pero yo no sé por qué el león es rey de la selva, debería ser el elefante. Pero bueno, lo tienen como rey de la selva por su voracidad, por su fuerza, su dominio y poder. Por eso uno de ellos era semejante. Siempre tenemos que ver esa palabra, cuando dice semejante,
no es que era igual. Por eso es que cuando dice semejante es porque está representando algo y ahora muy pronto lo vamos a ver. El segundo era semejante a un becerro. Y el becerro significa servicio, humildad, sacrificio. El tercero, rostro de hombre, como de hombre. Está hablando de inteligencia, de sabiduría. Y el cuarto, semejante a un águila volando. Implica velocidad, visión, perseverancia. Usted se preguntará, pero ¿por qué estos ángeles con estas figuras tan... Bueno, primeramente se exalta al hombre entre las criaturas. Se exalta al águila entre las aves, al becerro entre los animales domésticos y al león entre las fieras. A los cuatro se les ha dado dominio y grandeza. Pero es aquí donde está la idea porque aparece. Hay quienes encuentran similitud entre estos cuatro seres vivientes y la forma cuádruple en que Cristo se le describe en los evangelios. Ve, ahí está el significado de estas características. En la manera como Cristo se presenta en los cuatro evangelios, que a través de cada uno de estos animales. ¿Okay? Por ejemplo, Mateo, cuando digo cómo presenta a Cristo, es el énfasis que hace el evangelio en la vida de Jesucristo, en presentar a Cristo. En Mateo, a Jesucristo se le presenta como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque es un libro escrito para judíos. Y así se le presenta a Cristo. En Marcos aparece como el becerro, o sea, como un ciervo que fue el sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque fue escrito para los romanos. En Lucas, el énfasis está sobre el Hijo de Hombre, o sea, el perfecto hombre, porque fue escrito para griegos. Y Juan lo conecta con el cielo como águila, porque fue escrito para los gentiles. O sea, ahí estamos viendo cada querubín, cada animal, está representando algo de Jesucristo según él se ve en los evangelios. ¿Entendieron? Según cada evangelio fue escrito para diferentes grupos. ¿Qué significa eso de que estos seres, porque ya sabemos son querubines, ya sabemos que la forma como aparecen y esas caras, no es que ellos sean así, siempre es porque se usa semejante, como, sino que simplemente como si fueran teofanías que vio Juan en ese momento, pero ya sabemos que hay detrás de cada figura de estos animales, y es representar el carácter de Cristo y a quien fue escrito los evangelios. Cuando dice que estaban llenos de ojos por delante y por detrás, es que estos seres tienen una capacidad extraordinaria para ver. Los ángeles, como dice Salmo 8, nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. Esto no es una clase de angiología, pero ellos tienen características específicas que son más potentes, mucho más grandes que nosotros los seres humanos. O sea, ellos tienen una capacidad de visión tremenda y la tienen que tener para poder llevar a cabo los juicios a través de todo el mundo. Pero el hecho de que tengan ojos por delante y por detrás no significa que sean omniscientes, omnipresentes. O sea, que todo lo pueden ver, que todo lo pueden saber. Esos son atributos que solamente pertenecen a Dios. Dios es el único omnisciente, el único omnipresente. Precisamente, el mismo diablo es un ángel. No, él no es omnipresente ni es omnisciente. Así que tenemos que tener eso claro. Cuando dice que tenía cada uno 6 alas, es simplemente para denotar la rapidez para ejecutar órdenes por todo el mundo. Tampoco quiere decir que sean omnipresentes, sino es, Dios le da una orden y enseguida rápido, no titubean, enseguida la llevan a cabo. Y por eso dice que tenían cada uno 6 alas. Por eso, hermanos, si usted puede leer al respecto de los querubines que aparecen en Ezequiel,
Después en su casa puede leer Ezequiel 10, 21 y el versículo 14, donde va a ver la diferencia entre los que aparecen allí y los que aparecen acá. De estas 6 salas, un par de ellas es para cubrirse ante Dios. Esto es muy significativo porque implica que aunque tienen estas apariencias y son seres, como pudiéramos decir, exorbitantes, ellos siempre tienen temor y reverencia ante Dios. Siempre, los ángeles. Y es algo que me llama mucho la atención, cómo es posible que en los hombres no haya reverencia y temor delante de Dios. Y cómo es posible que aún dentro de los cristianos que deberíamos de conocer un poquito más, se está perdiendo esa reverencia, ese temor delante de Dios. Pero por eso con esas 2 salas, siempre que estaban delante de Dios, se cubrían. Y siendo ellos santos, sin pecado, se cubrían. Otro par de alas era para juntarse. Y ese juntarse implica que ellos estaban unidos para ejecutar las órdenes. No es que uno iba por allá, el otro por acá, o haciendo lo que quisieran. Dios le daba una orden y la cumplían unidos siempre. Y con el otro par de alas era para volar, quiere decir, sin cuestionar las órdenes de Dios, la obedecían y la llevaban a cabo. Y en efectivo, a medida que va avanzando el estudio, nos vamos a dar cuenta que cada vez que va a suceder algo en la tierra, Dios usa a los ángeles. Y es por eso que vemos una descripción de ellos aquí. Lo último que estuvimos viendo en el capítulo 4 es los 24 ancianos, que de ellos ya estuvimos hablando cuando comenzamos en la semana pasada, porque ellos se ven en la visión de los primeros versículos que dijimos que esos ancianos eran 24, 12 y 12. 12 representando a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, pero lo que está indicando es todos los que fueron salvos en ese antiguo pacto que Dios hizo con los hombres. Quizás nosotros no lo podemos entender mucho porque nosotros pertenecemos a este pacto, pero en aquel momento Dios tenía su relación con su pueblo, con sus escogidos, una relación que solamente Él sabe. Yo sé que ellos vivían con la esperanza siempre del Mesías, por eso los profetas hablaban del Mesías, etcétera, pero sí hubieron salvos en el Antiguo Testamento y Dios sabe la manera como obró en esa dispensación de tiempo. Los otros 12 son los apóstoles porque nos están representando a nosotros, los creyentes después que Cristo murió. Después que Cristo murió, ahí estamos representados nosotros los creyentes en esos 12. Y sin embargo, ante aquel acto de adoración de los querubines, los ancianos dicen que también se postraban en adoración. Quiere decir que les rendían adoración y tributo a Dios, lo hacían de rodillas. El arrodillarse siempre ha sido un acto de humildad, de reconocer que estamos delante de alguien inmensurable, delante de Dios, delante del Rey, delante del Señor, y eso es lo que me hace a mí arrodillarme delante de Él. Qué triste cuando hay veces tenemos problemas de salud que nos privan de arrodillarnos delante del Señor, pero todo aquel que pueda, hágalo, porque el humillarse delante de Dios es un acto del cual Él es digno. Y estos 24 ancianos se postran en adoración y otra cosa que hacen es echan sus coronas delante del trono. Otra evidencia del rapto de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque esas coronas sabemos que son las recompensas, los galardones que cuando el Señor venga, viene con Él. Entonces lo que me está diciendo a mí, que si a ellos tenían estas coronas, es porque el juicio a la iglesia ya sucedió. En otras palabras, ya hemos compadecido, que de hecho Corintio habla de que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo.
Vamos a compadecer no para definir destinos. Ya estamos salvos, ya estamos allí en el paraíso, ya tenemos vida eterna. Eso no es para definir si el Señor nos va a aceptar, nos va a recibir o nos va a rechazar. No, estamos ya salvos. Pero ese juicio es para remunerar todo lo que nosotros hayamos podido haber hecho por el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso que la Biblia habla de entrega de coronas. Quiere decir que cuando estos seres, estos ancianos colocan las coronas, ¿qué están tratando de decir? Le están diciendo al Señor, sí Señor, yo sé que tú has venido con tu galardón, me has recompensado, pero es que yo esto no lo merezco. ¿Sabes por qué yo no lo merezco? Porque es que lo que yo soy fue por tu gracia. Si tú no me hubieras salvado, yo no estuviera aquí. Si tu Espíritu Santo no me estuviera dando poder, yo no hubiera podido haber ejercido mis dones y talentos. Entonces, como nada se puede hacer sin ti y todo lo que yo he hecho ha sido en tu poder, aquí está mi corona. Entonces la ponen a los pies del Señor en un acto también de humildad. Segunda de Corintios 5:10, no lo vamos a leer, pero es el pasaje que habla de que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y me gusta mucho Primera de Corintios 15:10, cuando Pablo, que es un ejemplo de siervo, él mismo dice, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Así que no hay lugar para la arrogancia, la vanagloria, para adulaciones, para creerse mejor que otro, creerse grande. No hay lugar para eso. Dentro del pueblo cristiano no hay lugar. Todos somos siervos. Y si somos siervos es porque Dios nos lo ha permitido por su gracia. Existe una falsa suposición, y no sé si usted la ha escuchado, yo estoy seguro que sí, que en los cielos las mansiones van a ser según la recompensa. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado, especialmente hace muchos años atrás, quizás los que llevamos más tiempo en el cristianismo, que se interpretaba la recompensa con que las mansiones iban a ser diferentes, que iban a gente a tener palacio y otros iban a tener una choza, una chocita. Eso no es verdad, no es bíblico, para nada. Lo que el Señor tiene para nosotros, pues tenemos que interpretarlo como si fuera un regalo envuelto, que no sabemos el contenido hasta que no estemos allá. O sea, no podemos ni tan siquiera especular al respecto de que si mi mansión va a ser así, si va a ser asado. Eso es por nuestra mentalidad secularista, de que nos lleva a pensar de esa manera, pero simplemente nos basta con estar allí, nos basta con saber que la ciudad que Dios está preparando para nosotros es una ciudad gloriosa, y no solamente una ciudad gloriosa, fíjense que están todos los elementos, lo glorioso de la ciudad, el aspecto físico, el aspecto material, cuerpos glorificados, ahí está el aspecto físico, ya no más enfermedades, espiritualmente sin pecado, o sea que nuestra vida va a ser totalmente cambiada bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Así que hermanos, ¿qué más que recompensa queremos que esa? ¿Qué más recompensa? Pero es cierto que es evidente que el Señor viene con su galardón. A veces pensamos de que quizás no estoy haciendo mucho, o no hago esto, no hago lo otro. Y en esto, hermanos, es bueno porque como yo les dije anteriormente, estos capítulos 4 y 5 nos incumben a nosotros y nos hablan. Nos hablan en qué sentido, en que Dios reparte dones a la iglesia y los reparte de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a nuestra capacidad. Y hay veces nosotros queremos exagerar los dones y pensar que hay dones que son más especiales o más importantes que otros, pero no, todos los dones son importantes.
Y hay dones para la oratoria y hay dones para lo práctico. Y repito, toda esa lista de dones, que cada uno de nosotros tiene al menos uno, todos son gloriosos y todos van a ser recompensados. Sobre todo, hay uno que no se toma mucho en cuenta, que es el don de la fe. Y no se trata de fe de que por la fe yo creo en Cristo, no. Ese don de la fe siempre se va a manifestar en oración y en la manera como yo intercedo por otros. Que sabemos que todos oramos, pero no todos oramos con la misma intensidad. Y no todos tenemos la capacidad de recordar todos los motivos de oración para llevarlos a la presencia del Señor. Si usted es uno de ellos, usted tiene don de fe. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor va a ser recompensado. Inclusive Marcos 9:42 dice, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. No nos cansemos de desarrollar nuestros dones y talentos. Usted es un maestro, que Dios lo use en la enseñanza. Sea el mejor maestro. Especialmente los que trabajan con niños, que requiere una pasión, una devoción particular, porque aún dentro de los mismos dones hay diferentes pasiones. Hay quienes les apasiona enseñar a adultos, o a jóvenes, o a niños. Donde el Señor lo haya colocado, sea el mejor. Y siempre siente el privilegio de servir al Señor y de ser usado por Él. Los músicos y cantores que promueven la alabanza, y muchas veces por medio de la alabanza las personas llegan hasta inclusive conocer a Cristo, háganlo lo mejor que puedan y siempre con responsabilidad delante del Señor. Ministros y directores, que es tan importante para satisfacer una necesidad social dentro de la iglesia, también sean buenos dirigentes, hagan buenos planes para con sus grupos. En otras palabras, no nos cansemos, porque puede ser que muchos empiezan con demasiado ímpetu, pero a medida que va pasando el tiempo, van menguando y van menguando. Y no seamos así. Administradores del audio, de la tesorería, diáconos, ujieres, que estén en ministerios de la oración, en el evangelismo, en cualquier área que el Señor nos haya llamado, hermanos, a servir, hagámoslo lo mejor posible porque es para el Señor, sabiendo que el Señor viene pronto. En esto de que estos 24 ancianos depositan las coronas delante del Señor, ahí sí hay algo que tenemos que mencionar, y es que allí van a haber muchos, no se sabe cuántos, no van a recibir coronas, porque es que no hicieron absolutamente nada por el reino de los cielos. Inclusive Pablo dice que se salvaron, vaya, por nada, que van a llegar hasta con olor a humo. ¿Pero por qué? Porque quizás recibieron a Cristo momentos antes de fallecer, de morir, o simplemente no tuvieron la oportunidad. Y últimamente estoy poniendo mucho el ejemplo del ladrón en la cruz. Bien claro se lo dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero usted cree que ese ladrón en la cruz le van a dar alguna corona? Si lo único que hizo fue arrepentirse, y ese arrepentimiento lo vemos cuando él, enojado, regaña al otro que se estaba burlando del Señor. Y le dice, ¿qué? ¿Tú no tienes reverencia ante Dios? Porque nosotros merecemos estar aquí, pero ese no, él es un justo. ¿Ve? Ya ahí, con esa frase, ya él estaba arrepintiéndose de pecado y reconociendo su culpa. Y entonces cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ya ahí le está declarando como Dios, como Rey, y está creyendo en el reino de los cielos. Quizás él lo escuchó de alguna manera, pero el caso fue que Dios le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
O sea que allí van a haber muchos, pero no van a recibir absolutamente nada. Pero yo no puedo hacer énfasis suficiente de lo grande y glorioso que va a ser aquel momento, el estar allí, delante de aquel trono, Jesucristo sentado en ese trono, esos querubines, posiblemente también hayan otros ángeles, pero se mencionan los querubines porque ellos son los que van a estar involucrados en llevar a cabo la justicia de Dios. El pueblo de Dios entero, no le podemos llamar la iglesia, porque el pueblo de Israel no es iglesia. Está el pueblo de Israel y está la iglesia, pero la iglesia es pueblo de Dios. ¿Entienden la diferencia? Como los que salgan de la tribulación, como los que salgan del milenio, ese va a ser el pueblo de Dios. Pero nosotros específicamente somos la iglesia. Y allí van a estar millones y millones y millones de personas. Y pensar de que todo el mundo ha recibido sus coronas y yo no recibí nada, no sé cómo me voy a sentir, pero este es el momento de hacer tesoros en los cielos. Si yo tengo dones, si yo tengo talentos. Recuérdense que el talento es una habilidad natural que yo puedo convertir en un don de servicio. Toco algún instrumento, soy un músico, eso no es un don. Pero cuando yo toco para el Señor, ese es un don de servicio. Yo canto, el cantar no es un don. Pero si yo canto para el Señor, ahí lo estoy poniendo como servicio. Y así cualquier cosa que yo pueda hacer, hagámoslo porque este es el momento de llevar a cabo mis dones y talentos. En 2 semanas retomamos el estudio. Se continúa poniéndose interesante en el sentido que el capítulo 5 está haciendo referencia ya al rollo, a un libro que hay en el cielo y el momento en que es abierto y esas cosas que son bien interesantes de aprender. Así que por el momento ya hemos dado fin al capítulo 4 de Apocalipsis, no solamente los datos que presentamos en el estudio pasado, pero en esta ocasión estuvimos definiendo prácticamente 3 cosas: los querubines, por qué aparecen con esas caras, los 24 ancianos y el hecho de las coronas. Son los temas que hemos resaltado hoy. Que el Señor les bendiga, hermano.